decadentismo hablo? Puesto que se pueden ubicar varios. En la historia occidental, hablar de decadentismo no ha sido exclusivo del siglo XIX o de finales del siglo XIX y en la literatura, sino que básicamente se ha tratado de una especie de afectividad que adviene en momentos de crisis o de cambio de las sociedades. Pues quisiera sí señalar muy claramente, ¿no?, que el decadentismo del que voy a hablar es el decadentismo literario, que se ubica a finales del siglo XIX, primeramente en Francia, posteriormente en México. Además de ser un movimiento literario, el decadentismo, y tal vez antes que esto, representó sobre todo un estado afectivo de algunas sensibilidades ante el fin del siglo XIX y el ascenso del capitalismo industrial. Podría decirse que el decadentismo literario del que ahora hablo representa una nota nostálgica y angustiante que acompaña el espíritu moderno. El decadentismo fue, entonces, testimonio y crítica de la afectividad finisecular decimonónica, es decir, fue crítica y contrapeso a los cimientos de la cultura burguesa. En Francia, donde el movimiento inicia, se puede ubicar su nacimiento en la década de los 80 del siglo XIX. De alguna manera, el decadentismo proviene ya de manera más extensa del llamado romanticismo, que por ahí tal vez sea más ubicable o al menos más popular. Entonces, en Francia se puede establecer su inicio con la publicación de una novela que se llama Contrapelo, de Joris Karl Huysmans, en 1884, y que ha sido conocida como una especie de Biblia decadente y, por supuesto, imprescindible para el tema que convoco. O bien, de manera tal vez menos exacta, se puede ubicar el inicio del decadentismo en Francia a través de la publicación del periódico El Decadente, precisamente, que data de 1886 y que originalmente fue dirigido por Anatole Bayou. El propio Bayou otorgó una posible definición del tono decadente. Lo hizo en el número 1 de su publicación. Entre otras cosas, allí puede leerse lo siguiente: disimular el estado de decadencia al que hemos llegado sería el colmo de la insensatez. Religión, costumbres, justicia, todo se desmorona, o mejor, todo sufre una transformación ineluctable. La sociedad se descompone bajo la acción corrosiva de una cultura delincuescente. El hombre moderno está hastiado. Refinamiento de apetitos, de sensaciones, de gustos, de lujos, de placeres. Neurosis, histeria, hipnotismo, morfinomanía, charlatanería científica, schopenhauerismo, ultranza, tales son los patrones de la evolución social. Por supuesto, algo semejante podría decirse de esta época. Es algo que eventualmente se siente, ¿no? Se trata de la sensación de una especie de disolución o de la sensación o constatación de un viraje, digamos, en la temporalidad y en las formas de la existencia. En este sentido, según Paul Bourget, otro estudioso del decadentismo de aquella época, en sus ensayos de psicología contemporánea, que datan de 1883 y 1886, el estilo decadente en literatura es aquel en el que la unidad de la obra se descompone y deja lugar a la autonomía de la página. La página deja lugar a la autonomía de la frase a la autonomía de la palabra. El decadentismo francés opera, pues, desmantelando la supuesta unidad del texto. Se trata de un ejercicio de descomposición que trata de acentuar que un texto es siempre rehecho, reescrito por el lector, forma de contraatacar el simbolismo y su suposición de un lazo de unión natural entre escritura y lector por la garantía del símbolo. De manera que en el decadentismo a la disolución social se suma la disolución en la lectura. En un sentido precisamente más social y en palabras de Claudio Iglesias, un estudioso argentino del decadentismo, festejar la decadencia es festejar la rotura de los lazos sociales, la independencia de los individuos con respecto al conjunto. Si la sociedad es un organismo y la episteme de la época no lo discute, los espíritus nerviosos son células que enferman y se independizan, agigantadas poniendo en riesgo la vida de la totalidad. Hay, por lo tanto, un carácter tumoral del decadentismo que se erige como crítica de los valores positivistas de orden y progreso, valores que se establecieron como hegemónicos en Occidente a finales del siglo XIX y principios del XX. Lo patológico es rescatado por el decadentismo como último grito de una humanidad que ve diluirse su comunidad por el retorno de la barbarie impulsado por el progreso científico y el orden capitalista. Además de Bayou y Huysmans,
Otros autores que distinguen al movimiento decadentista en Francia son notablemente Jean Lorrain, autor de La Mandrágora, y Octave Mirbeau, autor por su parte de Los 21 días en la vida de un neuroasténico. Esta novela seguramente es interesante para los estudiantes de psicología, la repito, se llama Los 21 días en la vida de un neuroasténico, donde se describe de manera literaria esa patología llamada neurastenia, que posteriormente va a tener más bien tintes de neurosis obsesiva a través de la llegada de Freud particularmente. Cabe señalar, como lo hace notar Iglesias, que tal movimiento literario ha sido francamente expulsado de la historia literaria francesa. Hay una especie de olvido sospechoso del decadentismo en los recuentos de la literatura de aquel país. Otro tanto ha pasado en México, en donde sus representantes son prácticamente desconocidos, incluso para los aficionados de la lectura. En el caso mexicano, el decadentismo se ubica como siendo parte de un movimiento literario más amplio y que puede identificarse como el inicio de la literatura moderna en Latinoamérica. Me refiero, por supuesto, al llamado modernismo. El modernismo, como dice Christopher Domínguez Michael, un crítico literario en actividad actualmente mexicano, es el nombre que adoptó en América Latina, el modernismo es el nombre que adoptó en América Latina el cúmulo de influencias literarias, sobre todo francesas, durante el último tercio del siglo XIX. Simbolismo, parnasianismo, realismo, decadentismo, quedan identificados de este lado del Atlántico como modernismo. El modernismo en esencia se edificó como una batalla contra los nacionalismos literarios y las posiciones políticas del conservadurismo. Asimismo abogó por el cruzamiento en la literatura, por dar cabida a sus escritos a la más amplia gama de afectos. Máximos representantes del modernismo latinoamericano son Rubén Darío, José Martí y, para el caso mexicano, Manuel Gutiérrez Nájera, a quien se le atribuye haber fundado en términos novelísticos tal movimiento con su obra Por donde se sube al cielo, que data de 1882. A la primera generación modernista mexicana, abanderada por Gutiérrez Nájera, por Díaz Dufaux y por Díaz Mirón, entre otros, sigue una segunda autoproclamada decadentista. Si para el caso francés hay duda en cuanto a poder establecer el año de inicio del decadentismo, para el mexicano tal vez la haya menos. Sin duda, el texto Cuestión Literaria Decadentismo, publicado en el periódico El País el 15 de enero de 1893, es el punto de partida más firme del decadentismo literario mexicano. Su autor fue el polémico José Juan Tablada, posteriormente introductor del haiku a la literatura mexicana y en el extremo introductor de varios tonos de la vanguardia literaria en México. En su texto manifiesto, Tablada dijo: resolvimos de común acuerdo ligarnos y obrar en igual sentido para apoyar en México la escuela del decadentismo, la única en que hoy puede obrar libremente el artista que haya recibido el más ligero hálito de la educación moderna. A nuestros cerebros han penetrado como un claustro la negra procesión de las verdades modernas, y en cada celdilla hay una enlutada monja que duda y llora. Según Tablada, decadentista era aquel que distingue con una videncia moral, con un poder para sentir lo suprasensible, y no por ser un hecho casi fisiológico en ciertas idiosincrasias nerviosas, en ciertos temperamentos hiperestesiados. Como en el caso francés, el decadentismo mexicano, representado además de por Tablada por personalidades como Ciro Ceballos o Bernardo Couto, también Julio Ruelas, un pintor que por ahí puede ser tal vez más famoso, se erigió como una protesta ante la insensibilidad afectiva que traía consigo la ideología positivista. El decadentismo mexicano de alguna manera vislumbró la revolución de la sociedad mexicana, pues su oponente principal lo constituyeron las ideas rectoras del porfiriato y su ciego credo en el positivismo. Lo que casi 20 años después se resolvería en conflicto armado, de alguna manera ya estaba prefigurado en los excesos de la estética decadentista. Si tuviera que escoger una obra representativa del decadentismo mexicano, seguramente escogería un cuento, pues sobre todo lo que escribieron estos autores fueron relatos cortos, que aparecían en periódicos, y esto por varias razones, llegaban a más gente, eran de fácil acceso y se podría publicar de manera periódica, en un momento en el que las editoriales, y sobre todo para este tipo de propuestas literarias, no estaban, digamos, muy abiertas, que digamos, ¿no? Si se tuviera que escoger alguna obra, tal vez se tendría que escoger un cuento o alguna novela. No obstante, tal vez
para un acercamiento primario a este tipo de literatura mexicana llamada decadentista, habría que acercarse precisamente a un poema de José Juan Tablada, que publica en el periódico El País, el cual ya no existe, por supuesto, y que a raíz de esto él dirigía la sección literaria. A raíz de la publicación de este poema es censurado y es expulsado de su trabajo tal cual, ¿no? La poesía se llamaba Misa Negra, donde aparecen, por ejemplo, ciertas alusiones a la neurosis, a la morfinomanía, etcétera, etcétera. Y Tablada, bueno, fue acusado de faltas a la moral, fue acusado de decadente, y a partir de ese poema que se llama Misa Negra, que ustedes pueden encontrar en internet fácilmente, ¿no? De alguna manera, a partir de ese momento, en 1893, empieza como tal el movimiento decadentista en los Estados Unidos mexicanos como tal, ¿no? Los decadentistas galos y nacionales establecen, pues, como síntomas que denuncian las grietas de sus sociedades, enaltecen los comportamientos fuera de la norma y se mofan de los nacionalismos autoritarios y su pretensión de universalidad. En suma, y como es notorio, los decadentismos acentúan el carácter erótico que subyace en la moral cristiana, que sostenía buena parte de la autoconservación burguesa. Los recursos de los decadentistas para ejercer su crítica a las sociedades propuestas por el poder positivista fueron la bohemia, la afición por el alcohol, por el éter, la absenta, por el burdel, la prostitución y las formas homosexuales del amor. La franca perversidad en donde la mujer oscila entre la musa y la femme fatale, lo cual la desarraiga de su rol bonómico y materno, y existe también en ellos el recurso a lo monstruoso, así como enarbolar el reino de los sueños como más verdadero que el de la vigilia. Para los decadentismos, la modernidad no era la entrada en la felicidad, sino la inauguración triunfante de una desespiritualización. Como lo señala José Leiva, el decadentismo renuncia a los entretenimientos modernos para inmolarse en la rebeldía literaria y estética. Ante la homogenización higiénica moderna, los decadentistas oponían una individualidad patológica. La modernidad para ellos representaba la sistemática ruptura de los lazos sociales y su sustitución por una pseudoindividualidad. Sus creaciones estaban allí como encarnación y denuncia de esos hechos que nadie puede dudar que han ocurrido. En este sentido, los decadentistas en México parecen haber sido de los primeros en vaticinar y mostrar la precarización de la vida que trae consigo el capitalismo avanzado. Sus orgías, sus obscenidades, sus pasiones desbocadas, sus mundos moribundos, hoy se han convertido en noticia diaria. Ahora bien, tanto para decadentistas franceses como mexicanos, Baudelaire representa algo así como un punto de partida. Aquel escritor que abogaba por la embriaguez y que declaraba al aburrimiento como la más fatal tragedia de la vida moderna, fue para los decadentistas un jefe espiritual. Alberto Leduc, también perteneciente al decadentismo literario mexicano, en una nota de defensa de Tablada después de haber sido objeto de la censura por Misa Negra, alude de manera muy puntual al valor de Baudelaire en los ideales literarios y las convicciones morales de su movimiento artístico. Refiriéndose a la juventud de Tablada, uno de los peores pecados de los decadentistas, según la derecha literaria de aquel entonces, es decir, muchos de los juicios adversos a los decadentistas eran precisamente porque eran jóvenes que oscilaban entre los 20 y los 25 años, y desde ahí se les desprestigiaba como recién llegados a la literatura o inexpertos, digamos, ¿no? En ese sentido, Leduc escribe una nota donde trata de defender a Tablada y nos muestra de alguna manera la importancia que tenía Charles Baudelaire para el movimiento decadentista mexicano. Dice Leduc: y ese caso del adolescente es el autor de la Misa Negra, único mexicano que comprende fielmente al incomparable pontífice de lo artificial y de los decadentes, a Carlos Baudelaire, así dice el texto, el melancólico amante de la tenebrosa taciturna. En esos cerebros de los adolescentes, como los llama Leduc, como en el del jardinero que cultivó las flores del mal, se coden la voluptuosidad y el misticismo en fórmulas que descomponen la luz, y lo mismo que todos los discípulos de Baudelaire, traduce su sentimiento de decadencia en ritmos o en frases que no son producidas por una actitud, sino por un verdadero estado de absoluto e irremisible desaliento. A su vez, para Baudelaire, Edgar Allan Poe representó la presencia en la literatura de la máxima denuncia de las imposturas de la modernidad y del modo de vida propuesto por la burguesía.
Quiero decir que, sin la producción de Poe y la mediación de Baudelaire, las potencias críticas del decadentismo, no por nada casi olvidadas en las historias de la literatura, no hubiesen sido las mismas y tal vez no hubiesen existido. Al menos así lo entendían los agresivos críticos de los decadentes. En una nota adversa al decadentismo que data del mismo año de 1893, un crítico literario representante de la literatura mexicana positivista y nacionalista de entonces aseveró enfurecido: el calosfrío alcohólico de Poe, el sollozo histérico de Baudelaire o las visiones neuróticas de Rollinat no pueden ni podrán representar jamás las sensaciones de la gran mayoría de cuerpos sanos. La poesía o la prosa no tienen por fin único, a Dios gracias, el servirle de vehículo a los desequilibrados para que estos nos cuenten sus noches de insomnio o sus majaderías de poseídos. Leemos sus producciones porque tenemos aficiones literarias que nos llevan a estudiar todo, lo fisiológico y lo morboso. Hacemos en literatura exactamente lo que el médico o el estudiante de medicina que lo mismo leen un tratado de fisiología que un curso de clínica interna. La cita deja muy en claro la paternidad de Poe y Baudelaire en el decadentismo y a la vez muestra el tipo de pensamientos contra los que se oponían entonces el movimiento en México. Como lo remite Emilio Osina Aya, la obra y vida de Poe representaron para Baudelaire la eterna condición del hombre, encarnada en la condición específica del hombre en la barbarie de la sociedad burguesa. En lo sucesivo quiero rescatar algunos de los puntos de vista más sobresalientes de Baudelaire sobre Poe, puntos en los que queda muy de manifiesto, según me parece, la importancia del escritor norteamericano en esos movimientos literarios latinos etiquetados como decadentismo. Me baso sobre todo en dos textos de Baudelaire: Edgar Allan Poe, su vida y sus trabajos, publicado en 1852, y Nuevas notas sobre Edgar Poe, publicado a su vez en 1857. De ellos quiero destacar tres aspectos: la relación de Poe con la sociedad norteamericana, la concepción y la presencia de la perversidad en la obra de Poe, y señalar la manera en la que Baudelaire concibió el poema de Reven de Poe. Si establezco estos tres puntos es porque relación de irrelación con la sociedad de origen, agudización del volumen pulsional y enaltecimiento de la belleza de las creaciones literarias que mostraban el dolor de existir fueron signos distintivos de los decadentismos. Poe y los Estados Unidos de Norteamérica. La obra de Poe fue recurrentemente calificada en términos peyorativos de decadente, sobre todo por los críticos literarios gringos e ingleses. Ante este fenómeno, Baudelaire declara en defensa: literatura decadente, palabras vacías que a menudo oímos salir con la sonoridad de un bostezo enfático de las bocas de esas esfinges sin enigma que velan ante el portal de la estética clásica. En sus estudios sobre Poe, Baudelaire no deja de señalar el maleficio, el encierro que seguramente le representó al autor de Berenice haber nacido en la arrogante sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese encierro se traduce en Poe, de acuerdo a Baudelaire, en diatriba feroz de la sociedad del dinero. Y ahora me voy a permitir leer algunos pasajes de esos dos ensayos de Charles Baudelaire, que son ahora mismo clásicos para entender la obra de Poe, en donde precisamente señala la concepción que el propio Poe dio de su sociedad norteamericana y aquella que Baudelaire, digamos, le añade, digamos, esos puntos de vista, ¿no? Entonces, dice Baudelaire: la vida de Edgar Poe fue una tragedia lastimosa, que tuvo un desenlace en el que lo trivial acrecienta lo horrible. Los diversos documentos que ahora he leído me han convencido de que los Estados Unidos fueron para Poe una enorme jaula, una gran oficina de contabilidad, y de que durante toda su vida realizó siniestros esfuerzos para escapar a la influencia de esta atmósfera antipática. Por supuesto, para los decadentistas también existía la sensación de existir en sociedades de encierro, en sociedades de poca comprensión o apertura para diferentes manifestaciones, digamos, artísticas, y esto bajo la égida, digamos, de un orden y un progreso que se establecía como el gran paradigma, digamos, positivista para mantener o para hacer entrar a las sociedades en la llamada modernidad como tal, ¿no? Más adelante dice también Baudelaire de Poe y de su sociedad: si conversando con un americano le habla usted del señor Poe, admitirá su genio, incluso de buen grado, y quizás se sienta orgulloso de él, pero acabará diciéndole con aire de superioridad: pero yo soy un hombre positivo.
Luego le hablará con cierto airecillo sardónico de esos espíritus elevados que nada saben conservar. Le hablará de la vida desordenada del señor Poe, de su aliento alcoholizado que se hubiera inflamado con la llama de una vela, de sus costumbres errantes. Le dirá que era un ser errático, un planeta desorbitado, que rodaba sin cesar de New York a Filadelfia, de Baltimore a Richmond. Y si con el corazón ya conmovido por esas nuevas de una vida desastrosa le hace usted observar que la democracia tiene muchos inconvenientes y que a pesar de su tranquilizadora máscara de libertad, quizá no siempre permite el desarrollo de la individualidad, que a menudo es muy difícil pensar y escribir en un país en el que hay 20 o 30 millones de soberanos, que por otra parte usted ha oído decir que en los Estados Unidos hay una tiranía mucho más cruel y más inexorable que la de un monarca, la de la opinión. Entonces verá usted sus ojos desorbitarse y despedir centenias, babas de patriota herido desbordar por sus labios, y América lanzará por su boca insultos contra la metafísica y contra Europa, su anciana madre. El americano es un ser positivo, satisfecho de su potencia industrial y algo envidioso del viejo continente. Apiadarse de un poeta a quien el sufrimiento y la sociedad podían llevar a la locura, para eso no tiene tiempo. Siente tanto orgullo de su joven grandeza, tiene una fe tan ingenua en la omnipotencia de la industria, la cual en su convicción acabará por comerse al diablo, que siente una cierta conmiseración ante todas estas extravagancias. Adelante, dice, adelante, sin cuidarnos de los muertos. No tendría inconveniente en pasar por encima de las almas solitarias y libres, las hollaría con tanta indiferencia como sus inmensos tendidos férreos, los bosques abatidos o sus buques gigantes, los restos del buque incendiado el día anterior. Es tan urgente llegar, tiempo y dinero, ahí está todo. De alguna manera, bueno, esto da un veredicto bastante agudo, digamos, de la sociedad en la que crece y la que se desarrolla Allan Poe, quien no vivió más que 40 años de edad, ¿no? Y que eventualmente, y puede decirse que a pesar de su sociedad, logra establecerse como uno de los clásicos de la literatura moderna. Más adelante, en su otro ensayo, hablando del mismo tema, la relación de Poe con Norteamérica, Baudelaire dice: dentro de un mundo glotón, hambriento de materialidades, Poe se elevó hasta los sueños. Asfixiado por la atmósfera americana, escribió en el encabezamiento de Eureka: ofrezco este libro a los que han puesto su fe en los sueños como en únicas realidades. Fue pues una admirable protesta, lo fue y la realizó a su modo, in his own way. El autor, que en el coloquio de Monos y Una desata torrencialmente su desprecio y su asco por la democracia, el progreso y la civilización, es el mismo autor que para seducir la credulidad, para robar la cretinez de los suyos, ha sentado más enérgicamente la soberanía humana y ha inventado los bulos más halagadores para el orgullo del hombre moderno. Bajo este punto de vista, Poe se me representa un hilota que quiere avergonzar a su amo. Finalmente, y para afirmar lo que pienso de una manera todavía más nítida, Poe fue siempre grande, no solo en sus concepciones nobles, sino también como farsante. A este tema de la relación de Poe con Norteamérica, Baudelaire particularmente acentúa otro rasgo de su obra literaria que tiene que ver la relación de Poe mismo con lo que se puede llamar perversidad, o lo que el mismo Poe llamó como tal. Es decir, que en su literatura lo que aflora particularmente es una inexorable inclinación de los hombres, una inclinación al mal que no es contingente, sino que para pues más bien constitutiva de la realidad humana. Entonces, a la elevación de los sueños en tanto que máxima fe en oposición al culto de la materialidad, Poe suma de manera sistemática a su proyecto y estilos literarios la dimensión del mal como algo imposible de ser erradicado por ningún gobierno, un tema, por supuesto, central para los decadentismos. Según Baudelaire, Poe se nos presenta bajo tres aspectos: los del crítico, poeta y novelista. Además, en el novelista hay un filósofo. Dice el autor francés al respecto. Dice: pero hay algo que importa más que todo. Advirtamos que este autor, producto de un siglo engreído, hijo de una nación más engreída que ninguna otra, vio claramente, afirmó imperturbablemente la maldad natural del hombre. Hay en el hombre, dice, una fuerza misteriosa que la filosofía moderna no quiere tener en cuenta, y sin embargo, sin esta fuerza sin nombre, sin esta inclinación primordial, una infinidad de acciones humanas permanecerán inexplicables. Estas acciones solo atraen porque son malas, peligrosas, poseen la atracción del abismo.
Esta fuerza primitiva, irresistible, es la perversidad natural, que lleva al hombre a ser incesantemente a la vez homicida y suicida, asesino y verdugo, puesto que añade con una sutileza considerablemente satánica la imposibilidad de encontrar un motivo razonable suficiente para ciertas acciones malas y peligrosas, podría llevarnos a creer que son el resultado de sugerencias del diablo, si la experiencia y la historia no nos enseñaran que muchas veces Dios logra con ellas el establecimiento del orden y el castigo de los bribones, después de utilizar a estos mismos bribones como cómplices. Esto, lo confieso, es lo que se insinúa en mi espíritu como un sobreentendido tan pérfido como inevitable, pero no quiero por ahora tener en cuenta más que la gran verdad olvidada, la perversidad primordial del hombre, y no puedo evitar cierta satisfacción viendo restos del naufragio de la antigua sensatez regresando de un país de donde no se esperaba. Resulta agradable que algunas explosiones de viejas verdades salpican la cara de todos los cumplimenteros de la humanidad, de todos los mimosos arrulladores que repiten en todas las posibles variaciones de tono: nací bueno y también vosotros, y todos nosotros nacimos buenos, olvidando, no, fingiendo olvidar todos esos igualitarios del contrasentido que todos hemos nacido marcados por el mal. Baudelaire extrae esta concepción del mal de Poe, particularmente de su cuento El gato negro, del cual a su vez cita el siguiente crudo pasaje escrito por el propio Edgar Allan Poe, donde queda dicho de su propia boca, digamos, esta inclinación irrefutable del hombre hacia la maldad, y que según su veredicto la modernidad o las sociedades burguesas capitalistas industrializadas exacerban de manera importante bajo los eslóganes de la búsqueda de la individualidad, de la realización, de la competitividad, etcétera, etcétera. Dice Edgar Allan Poe en su cuento El gato negro: y luego vino, para mi demolición final e irrevocable, el espíritu de perversidad. Ese espíritu la filosofía lo ignora. Sin embargo, estoy tan seguro de la existencia de mi alma como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las indivisibles facultades primarias o sentimientos que gobiernan el carácter del hombre. ¿Quién no ha cometido 100 veces alguna acción vil o disparatada sin más razón que la seguridad de no deber cometerla? ¿Acaso no tenemos una perpetua inclinación, a pesar de nuestro buen juicio, a violar lo que es ley simplemente porque entendemos que lo es? Ese espíritu de perversidad, como decía, me llevó a la demolición final. Fue ese insondable anhelo del alma de exasperarse a sí misma, de resistirse contra su propia naturaleza, de hacer el mal tan solo por hacerlo, lo que me empujó a continuar y finalmente a consumar el tormento que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le puse una cuerda al cuello y lo colgué en la rama de un árbol. Lo colgué derramando lágrimas y con el más amargo remordimiento del corazón. Lo colgué porque sabía que me había querido y porque sentía que no me había dado motivo de cólera. Lo colgué porque sabía que haciendo cometía un pecado mortal que haría peligrar mi alma inmortal hasta el punto de ponerla, si tal cosa fuera posible, fuera del alcance de la misericordia infinita de Dios misericordioso y terrible. Valoración de los sueños, afirmación de una maldad inherente a las existencias de los humanos, además de ser temas centrales para el decadentismo de Huysmans o de Ceballos, son, como puede intuirse, temas de los que se ocupará el psicoanálisis desde un ángulo más formal. Expongo la hipótesis de que los antecedentes más vigorosos de tal práctica, más que encontrarlos en la psiquiatría o la psicología de aquel tiempo, tal vez los encuentre más en la literatura romántica y decadentista. No exagero al decir que Poe, para Baudelaire, único representante del romanticismo en América, adelanta o al menos se acerca mucho a algunas concepciones freudianas sobre la subjetividad. Evidentemente ese tipo de actitudes, digamos, del hombre inclinado al mal o la banalidad del mal, como diría alguna otra autora ya del siglo XX, es algo lamentablemente de lo más corriente en nuestros días y particularmente en este país. Hablando ahora sí propiamente o llegando al punto del poema que nos convocó inicialmente para esta mesa, el poema de El Cuervo de Raven, hay algunas cosas que vale la pena decir. De entrada, para muchos es la máxima creación de Edgar Allan Poe, lo cual es llamativo, pues sobre todo escribió cuentos más que poesías.
El Cuervo es propiamente un poema. Según Baudelaire, Poe no pudo escribir demasiados poemas porque la escritura de la poesía implica mucho mayor tiempo, mucho mayor paciencia, mucho mayor holgura para poder hacer ese ejercicio, y dado que Poe vivía más o menos al día, era mucho más fácil, mucho más consumible escribir relatos cortos que poemas. De allí que la producción poética de Poe sea menor a la novelística. No obstante, parece ser que esta obra, El Cuervo, es para muchos la máxima creación, no solo de Poe, sino de esa fase, digamos, de la literatura occidental llamada romanticismo. En su estudio de 1852, Baudelaire dice lo siguiente de este poema. Dice: en una noche de tormenta y de lluvia, un estudiante oye que dan golpes primero a su ventana, luego a su puerta. Abre, creyendo tener visita. Se trata de un pobre cuervo extraviado, atraído por la luz de la lámpara. Ese cuervo domesticado ha aprendido a hablar con otro dueño, y la primera palabra que por casualidad sale del pico del siniestro cuervo alcanza de lleno uno de los compartimentos del alma del estudiante, haciendo que de él surja una serie de pensamientos dormidos. Una mujer muerta, 1000 aspiraciones frustradas, 1000 deseos defraudados, una existencia rota, un torrente de recuerdos que se derraman en la noche fría y desolada. El acento es grave y casi sobrenatural, como los pensamientos del insomnio. Los versos caen uno a uno como lágrimas monótonas. 5 años después, Baudelaire continúa sobre aquello que a su parecer constituye la genialidad del Cuervo. Dice Baudelaire: muchos, sobre todo aquellos que hayan leído ese poema singular titulado El Cuervo, lo cual por supuesto sería recomendable que ya lo hubieran leído, se escandalizarían si yo analizara el artículo en que nuestro poeta, con aparente ingenuidad pero con cierta impertinencia que no me disgusta, explica minuciosamente el tipo de construcción que empleó, la adaptación del ritmo, la elección del estribillo, lo más breve posible y lo más susceptible de aplicaciones variadas, y al mismo tiempo lo más representativo posible de la melancolía y de la desesperación, adornado por la más sonora de las rimas, nevermore, nunca más. La elección de un ave capaz de imitar la voz humana, pero de un ave, el cuervo, estigmatizada en la imaginación popular por un carácter funesto y fatal. La elección del más poético de los tonos, el melancólico, del más poético de los sentimientos, el amor a una muerta. En 1859, Baudelaire otorga la traducción al francés del Cuervo. A esta traducción le acompaña un pequeño texto titulado Génesis de un poema. En él se puede leer lo siguiente a propósito del poema en cuestión. Es un pequeño preámbulo, digamos, que Baudelaire incluye a la primera traducción al francés del Cuervo, que va a ser el Le Corbeau, y que es una de las primeras que se hacen en otros países fuera de Estados Unidos, evidentemente. Y ahí dice, en este estudio preliminar, que se llama así Génesis de un poema, dice Baudelaire: el más singular de los poemas, rueda sobre una palabra misteriosa y profunda, terrible como el infinito, que millares de labios crispados han ido repitiendo desde el comienzo de los tiempos, y que con un hábito trivial de la desesperación, más de un soñador ha escrito en un rincón de su mesa para probar su pluma: nunca más, nevermore. Es decir, para Baudelaire, gran parte de la potencia del poema del Cuervo radica en esa frase que, como él dice, más de uno ha dicho más de una vez, alguna vez en su vida, aunque no necesariamente lo haya cumplido y haya sido el nunca más, digamos, ¿no? La inmensidad, fecundada por la destrucción, está de arriba abajo impregnada de esa idea, y la humanidad no embrutecida no vacila en aceptar el infierno para escapar de la desesperación irremediable contenida en esta palabra. En la aplicación a la poesía del molde de la prosa hay necesariamente una espantosa imperfección, pero el daño sería todavía mayor en el caso de una gesticulación rimada. El lector se hará cargo de que no me es posible darle una idea exacta de la sonoridad profunda y lúgubre, de la poderosa monotonía de esos versos cuyas rimas, amplias y triplicadas, suenan como un tañido melancólico. Acabo de leer, menciona sobre todo que siempre, o particularmente en este poema, por más fielmente que se le traduzca a otras lenguas, pierde muchísimo de su sonoridad en el original en inglés. Es decir, lo recomendable, como pasa con la mayoría de autores, es leerlos en su lengua original. En el caso del Cuervo hay algo de la melodía, digamos, de la melodía
podríamos decir decadente, que cuando uno lo lee en inglés, que se pierde tal vez en la traducción al francés y también habría que decirlo en la traducción al español. La traducción tal vez más famosa al español es la de Julio Cortázar, aunque propiamente hablando fueron precisamente autores mexicanos los que tradujeron primero este poema en Latinoamérica. Como dice, este es el poema del insomnio, de la desesperación. Nada le falta, ni fiebre en las ideas, ni violencia en los colores, ni un razonar morboso, ni un terror que desatina, ni siquiera esa extraña animación del dolor que lo hace más terrible. Escuchad en vuestra memoria el canto de las estrofas más tristes de Lamartine, de los más magníficos y complicados ritmos de Víctor Hugo, mezclarlos con el recuerdo de los tercetos más sutiles y compresivos de Gautier, en Tinieblas, por ejemplo, ese rosario de terribles conchetti sobre la muerte y la nada, en los que también se adapta la rima triplicada a la melancolía obsesionante, y quizá obtendréis una idea aproximada del talento de Poe como versificador, ya que es superfluo, me imagino, hablar de su imaginación. Entre Nevermore, Nunca Más y decadentismo existe una indudable comunión. De alguna suerte el decadentismo es la sensibilidad de lo que nunca más será. Por supuesto, el Cuervo se enarboló como máximo referente lírico e ideológico de los decadentismos francés y mexicano. En el extremo puede sostenerse que la concepción del carácter del poeta establecida por Edgar Allan Poe fue erigida por Lorraine, por Huysmans, por Couto, por Ceballos, Tablada y el resto de decadentistas como uno de los orientadores de su labor creativa y crítica de las sociedades industrializadas. Tal concepción del carácter del poeta, de acuerdo a Poe, se distingue por lo siguiente, y esta es básicamente la última cita. Esto es propiamente de Poe. Empieza, dice, genus irritabile vatum, la raza irritable de los poetas. Que la raza de los poetas, entendiendo la palabra en su más amplia acepción, comprendiendo a todos los artistas, sea irritable, eso está claro, pero ¿por qué? Eso ya no me parece tan generalmente conocido. Un artista no es un artista más que por su exquisita sensibilidad por lo bello, una sensibilidad que le proporciona placeres embriagadores, pero que al mismo tiempo implica en sí una sensibilidad igualmente exquisita ante toda deformidad y toda desproporción. De forma que el daño o la injusticia infligidos a un poeta que realmente sea un poeta lo exasperan hasta un punto que, para la manera ordinaria de juzgar las cosas, parece estar en una desproporción completa respecto a la injusticia cometida. Los poetas descubren la injusticia nunca donde no la haya, pero sí muchas veces allí donde miradas no poéticas pueden no ver ni rastro de ella. La célebre irritabilidad poética no tiene pues nada que ver con el temperamento, tal como vulgarmente se entiende, sino con una clarividencia supranormal ante lo falso y lo injusto. Esa clarividencia no es más que un corolario de la intensa percepción de lo verdadero, de la justicia, de la proporción, en una palabra, de lo bello. Pero lo que sí está claro es que aquel que no es, según la apreciación vulgar, irritabilis, no es poeta en absoluto. De alguna manera, bueno, el decadentismo y más allá tomaron como una especie de canon lo que dice Edgar Allan Poe del trabajo del poeta. Alguien que es poeta no necesariamente es en relación a su carácter, sino en relación a una especie de posibilidad de ver las injusticias de su tiempo, o para decirlo de otra manera, el poeta registra las discordancias sociales de su tiempo, cosa que no necesariamente responde al carácter de la persona como tal, ¿no? De manera que la irritación es la compañera de la crítica, incluso tal vez su motivadora. De ello sufren los poetas, esos prototipos de la providencia que allí están para leer la barbaridad de su tiempo. Para terminar, lo que he querido adelantar en esta breve exposición meramente descriptiva ha sido, por un lado, la reintroducción en la inquietud intelectual artística contemporánea, las obras comprendidas en los decadentismos, partiendo del presupuesto de que, a mi entender, estamos en un tiempo de aumento de la decadencia espiritual por el avance de las lógicas de dominio del capital. Una renovada fase del nunca más. Por otro lado, he pretendido ubicar a Baudelaire y a Poe de manera elíptica como escritores filósofos. Si Poe y Baudelaire sobrevivieron al tiempo a diferencia de lo que pasó con la mayoría de decadentistas, tal vez sea porque lo que en estos últimos es revisión, en los primeros es más bien lugar original. Finalmente, y como un efecto tal vez periférico, al pasar pretendí apuntar la influencia, la posible convergencia
que tales literaturas han tenido en y con el nacimiento del discurso del psicoanálisis, discurso que se separa del espíritu instrumental positivista que distinguió y en buena parte distingue en la mayoría de abordajes psicológicos, psiquiátricos y terapéuticos de nuestros días. Como decía, tal vez la genealogía del psicoanálisis sea más justa si se la orienta en relación a la literatura que a los campos psi del siglo XIX. Después de todo, Poe, Baudelaire y los decadentistas franceses y mexicanos marcaron una ruptura, tanto como Freud hizo, con los Lombroso, los Jenner, los Nardau, representantes todos de hacer que las manifestaciones producidas por la sensibilidad ante la vida concreta devinieran una patología a eliminar. Romanticismo, decadentismo y psicoanálisis se han opuesto a la psicologización y a la psiquiatrización de la singularidad de lo vivo parlante. Espero haberme acercado hoy, aunque haya sido de manera somera, a estos objetivos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el maestro Fernando Zapata. Él tiene estudios en psicología, una especialidad en psicología clínica, estudios en literatura. Se ha desempeñado como conferencista en diversos espacios como Casa del Poeta, Ramón López Velarde, Casa de Francia, la Universidad del Valle de México, entre otros. Realiza trabajo como asesor y organizador de eventos culturales, tales como coloquios, congresos, seminarios y talleres. Desde hace 5 años preside la asociación Producción y Difusión Artístico-Cultural Socialmente Responsable, encargada de difundir el trabajo de jóvenes creadores en diversos campos. Actualmente codirige el ciclo Filoletras en Casa de Francia. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a todos por la presentación, a Gibran por acompañarnos y bueno, principalmente a ustedes por asistir a esta mesa de comentarios y de reflexiones en torno pues específicamente al poema El Cuerpo de Edgar Allan Poe. Yo me he traído un texto para que pienso mejor hacer una serie de reflexiones pues más o menos breve para que pueda haber una mayor interacción, ¿no? con ustedes, me gusta escuchar sus preguntas y comentarios. Bueno, Gibran nos ha dado ya un acercamiento de la obra de Allan Poe. Ya tendremos oportunidad de platicarlo probablemente al final. Yo no concuerdo con algunas de las reflexiones específicamente de Baudelaire, porque por una sencilla razón, Baudelaire no era experto en inglés y Baudelaire no era traductor. Baudelaire inventó muchas partes de los cuentos, reinventó, reescribió, los afrancesó demasiado y desafortunadamente pues los franceses todos que leyeron tampoco eran expertos en inglés y como bien lo señaló Gibran y lo escribió Baudelaire, detestaban a la sociedad americana. A Baudelaire le hubiera encantado que Edgar Allan Poe, que para él fue el dios de la literatura, pues hubiera nacido en Francia, pero pues no fue así. En algún prólogo, Borges escribe que suscribe una crítica a la traducción de Baudelaire y a las reflexiones que tuvo sobre la obra de Poe, mencionando, bueno, es que ¿por qué Baudelaire lee a Poe en contra de la sociedad americana cuando tampoco nadie ha leído a Baudelaire en contra de la francesa, ¿no? Así de sencillo. O sea, Edgar Allan Poe escribe o describe en muchas ocasiones a la sociedad americana. Esto nos lo señala muy bien Rubén Darío en un texto, en una serie de ensayos que se titulan Los Raros. Él escribe sobre los literatos que más admira y que más impactaron en su literatura, y el primero se lo dedica a Poe. Este ensayo se lo divide en 2 partes. En la primera lo que hace es describir un viaje que él tiene en Nueva York. Va en un barco y comienza a describir la sociedad americana.
Entonces dice que a las personas que va viendo un poco a la manera, claro, sin la genialidad de Poe, pero un poco a la manera de un cuento que no es muy famoso, que se llama El hombre de la multitud, en el cual un hombre comienza a seguir a los demás y comienza a caminar de manera un poco desquiciada por las calles, justamente describiendo esas multitudes que comenzaban a multiplicarse, ¿no?, en Estados Unidos y no solo ahí. Más o menos eso hace Rubén Darío. Comienza una descripción de la ciudad. ¿Para qué hace esto? Bueno, para que entendamos en qué contexto escribió Edgar Allan Poe. Lo que estaba haciendo era describir una sociedad. No sé tanto si realmente criticarla. Por supuesto que hay una crítica a la modernidad, etc. Pero más bien, yo no sé si está aludiendo, no estaría tan seguro de afirmar que esté aludiendo a una perversidad, que también es una traducción al castellano fallida por parte de Cortázar, porque el término que Poe utiliza no es perversidad. Esta palabra perversidad tiene una acepción distinta en castellano que en inglés. Nosotros tenemos que decir perversidad, pero no existe el equivalente. Así lo tradujo Cortázar, del cual también habría que pensar y reflexionar y criticar un poco su traducción. Ocurre lo mismo, ¿no? Eso lo vemos en cualquier lengua. En muchas ocasiones hay que adaptar ciertos términos porque no existe una traducción literaria o literal de ciertos términos. Entonces, bueno, retomando eso un poco, yo voy a pensar en iniciar con una reflexión sobre para qué sirve la literatura, pero yo creo que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Espero que nunca se hayan hecho esa pregunta. Si se la han hecho, pero pues es muy sencilla de responder, ¿no? El mundo es del tamaño de nuestro léxico. Entonces, la reflexión que tendremos irá siempre de la mano y acorde, y la crítica que tendremos al número de palabras que manejamos. Como una anécdota, hace algunos años se hizo un estudio sobre el número de palabras universitarios en este país, en Costa Rica y en Argentina. Desafortunadamente, el país que quedó en último lugar fue México. Es lamentable porque la crítica que entonces tiene el universitario mexicano y su poder de abstracción, su nivel de abstracción, bueno, pues es en el sentido inferior a que pueda tener un costarricense o un argentino. Las aportaciones de Poe son amplias, porque la repercusión de su obra en literatura, pues bueno, es amplísima, ¿no? Simplemente tendremos que decir que el cuento moderno que conocemos, o sea, los cuentos que hoy leemos no existirían así. La literatura sería otra, ¿cómo? No sabemos, pero sería otra. Tan sencillo por lo siguiente, bueno, él inventó literalmente escribir cuentos, así como los conocemos hoy, cortos, impactantes. Escribiría Cortázar en ese sentido, haciendo una analogía boxística. Una novela podría ganar una batalla por puntos, pero un cuento vencería muy fácilmente por nocaut. Entonces, claro, en ese momento también tenemos que pensar un poco en los escritores rusos, pero bueno, son las dos partes que conforman, que transformaron la literatura a como la tenemos y la conocemos hoy. Como bien dijo Gibran, Edgar Allan Poe es muy conocido como cuentista, desafortunadamente, dejando de lado otras aportaciones que también tuvo a las letras, entre ellas la poesía. Él, de hecho, tendríamos que pensar que él se consideraba poeta y únicamente poeta. Escribía cuento. Yo ahí también estoy muy de acuerdo en la lectura que hace Baudelaire, porque hacer una división a rajatabla
de los géneros es un problema. En el mismo, uno de los textos que más admiraba Baudelaire, Eureka, que es el último texto que escribe Poe, bueno, es un problemón, digo, para poner el ejemplo de cómo nos cuesta trabajo dividir, y no deberíamos hacerlo tan sencillamente, los géneros literarios. Poe decía que era un poema, pero el día de hoy lo podemos encontrar en los libreros de ensayo, se ha leído como ensayo cósmico, como ensayo filosófico. Es muy complicado hacer ese tipo de divisiones. En México podremos encontrarlo, por ejemplo, en Pedro Páramo. En momentos es poesía, en momentos es cuento, y es difícil hacer ese tipo de divisiones. La extensión nos puede dar una orientación, pero no es tampoco un criterio que determine tal cual. Pensemos nuevamente en la literatura mexicana. Las batallas en el desierto y Aura podrían darnos una orientación. Podríamos pensar medianamente que Aura es un cuento largo y las batallas en el desierto una novela corta. Bueno, son casi del mismo tamaño. Son un par de cuartillas lo que diferencia la extensión de esos textos. Entonces, es muy difícil hacer este tipo de divisiones. Bien. Ahora, muchos cuentos de Poe más bien son poemas, en muchas ocasiones, como ya mencionado por Gibran, el coloquio de Monos y Una, bueno, el poder de las palabras, etc., pues son más bien diálogos filosóficos. Eso tiene cara de todo menos de cuento. Son dos personajes, la conversación de ellos y Chamión, el poder de las palabras y el coloquio de Monos y Una, que están íntimamente ligados. Son dos personajes en estos tres textos que están haciendo una reflexión filosófica sobre distintos temas. También en ese sentido tendríamos que pensar que la filosofía también es aunque en muchas ocasiones no es asumida así por los filósofos, es una rama de la literatura. Por lo menos esa es mi opinión. Otra de las aportaciones de Poe, bueno, es en la teoría literaria, que es hacia donde yo quisiera acercarme un poco más y un poco más adelante. También queda de lado, tiene notas periodísticas, en fin, o sea, las aportaciones son varias. Y las vemos en toda la literatura universal, en Europa, en Francia, bueno, ya he mencionado Baudelaire, Mallarmé y todos estos, antes de los decadentistas, en todos estos poetas malditos, ¿no? En América Latina, bueno, ya he mencionado Borges, Cortázar, Carlos Fuentes, otros tantos mexicanos. En otras ramas, bueno, en filosofía, en cine, los géneros que se adelantó, así lo menciona y me parece muy adecuado el término de Cortázar, se adelanta, si no es tanto que a veces invente, sino que se adelanta en géneros. Los podríamos dividir en terror, que son sus cuentos más famosos. Todos hemos aquí leído en alguna ocasión El gato negro, El corazón del ator. El género policíaco, que también es erróneamente llamado como detectivesco, pensando en los cuentos que protagoniza Auguste Dupin. Es erróneamente llamado detectivesco, menciono rápido, porque bueno, la palabra detective ni siquiera existía cuando se escribieron estos cuentos. Entonces, otro género mencionado así por Cortázar podría ser, el término que utiliza, si no me recuerdo, es anticipación científica, que erróneamente también, es muy bonito el término, porque erróneamente también le llamamos nosotros el día de hoy para referirnos a cine, a otros géneros, como ciencia ficción. El término es erróneo. Sería más bien una ficción científica, o podríamos bien ocupar el de Cortázar, ¿no? Como anticipación científica. Pensado, digamos, por ejemplo, en novelas que fueron después escritas posteriormente,
que pertenecen a la ciencia ficción, como La máquina del tiempo, como El hombre invisible, etc., de la Tierra a la Luna, no sé, todos estos que, por cierto, casi todas las novelas están basadas en cuentos de Poe. Muchos incluso piensan que toda la literatura de Julio Verne es una copia de los cuentos de Poe, solo que extensa. Entonces, bueno, podemos pensar también en ese género. Lovecraft, que fue otro escritor americano muy famoso, también fue un buen ensayista, pero tiene ciertas lecturas que desde mi punto de vista también son un poco forzadas, como a veces lo intentan también otras disciplinas. Porque él menciona que Poe se adelanta en la literatura que él se desarrolla más, que se llama horror cósmico. Él está pensando en el cosmos, pero si, bueno, pensando y retomando lo de Eureka, que está justamente haciendo una descripción de todo el universo, pero no lo está pensando como posteriormente lo abordará Lovecraft como un género horroroso, sino como descriptivo, así como lo hizo de la sociedad. En fin, las aportaciones son varias. En otras disciplinas podremos pensar, bueno, se han hecho muchas adaptaciones al cine de muchos textos de Poe, a la televisión. Podremos pensar, por ejemplo, en las series americanas, si no habrá sido importante la literatura, que casi todas, me parece, son detectivescas, ¿no? La gran mayoría de las series que podemos ver en Netflix, y si no lo son descaradamente, lo son de manera implícita. Pensando, por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie? El Dr. House. Pues era una serie más bien detectivesca, ¿no? Se metían a las casas para ver qué tenían los pacientes, y a partir de ahí la reflexión de este moderno Dupin médico podía descubrir qué tenía el enfermo. Acercándome más al tema que me interesa, que es otra de las aportaciones de Poe a la teoría literaria, y abordando ya un poco más cercano el poema, justo otra más de las aportaciones es la cuestión del trabajo. Ahí sí me parece que Baudelaire tiene toda la razón del mundo. Quien en alguna ocasión ha creído que escribir poesía es pues, levantarse un día inspirado y escribirle a las musas, etcétera, bueno, pues es una ingenuidad. El trabajo y la reflexión poética es complicada. Si ustedes se acercan a un poeta, que verdaderamente sea un poeta, no alguien que rime cajón con ratón, lo van a encontrar siempre escribiendo y reescribiendo y reescribiendo y volviendo a trabajar sobre un texto que esté haciendo. Lo mismo cualquier escritor, en realidad, pero desde mi punto de vista, en alguna ocasión yo mencionaba que me parece que un poeta, cuando se jacte de serlo, bueno, pues tiene un lugar asegurado en el Olimpo. O sea, ¿a qué me refiero? A que esa es probablemente la reflexión más complicada realmente de llevar a cabo. En un texto, que aquí tiene la filosofía de la composición, es un texto de Poe sobre teoría literaria, en el que nos describe cómo compone el poema del cuervo, que también, diciendo de paso, bueno, pues sí, justamente es su poema más famoso. Desafortunadamente, pienso que desafortunadamente tiene textos tan famosos que opacan otros que no tienen menos calidad, ¿no? Desde mi punto de vista tampoco es un mejor poema. O sea, una cosa es que sea más famoso, pero tiene otras composiciones como Annabelle o Campanas, que son pues
me parecen mucho mejores composiciones. ¿Qué va a hacer en la filosofía de la composición? Bueno, va a mencionar que en una crítica que acaba de leer de Dickens, sobre un análisis literario que hace, desde su punto de vista se equivoca Dickens. Entonces, dice él, es que compone, o sea, la persona que escribe, de quien están hablando, ¿no? Me dice, yo no creo que se haya equivocado, sino que lo compuso al revés. O sea, y sí voy a explicar por qué. Dice, cuando le preguntamos pues a las personas que ejercen algún tipo de reflexión y pensado propiamente en literatura, dice, y principalmente los poetas, son un poco mentirosos, son un poco falsos, porque no nos quieren decir lo que hacen, que es esta cuestión de trabajo. Dice, yo voy a mostrar cómo yo compongo. Eso no quiere decir que sea una fórmula. O sea, si nosotros lo hacemos, bueno, quién sabe si nos salga, ¿no? Lo pone Borges lo retoma muy simpáticamente en un texto que se llama, en un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, en donde Pierre Menard copia todo el Quijote de el ingenioso Hidalgo. Y dice, pero es otro Quijote. No es el original. De esa manera lo está él pensando, ¿no? O sea, no es el de Cervantes, es el de Pierre Menard. Bueno, traté de escribir más o menos un poco, traer un mapa de qué es lo que hace para explicar esto que escribe Poe. ¿Cómo compuse? Porque además lo está pensando que él como justamente una composición, porque lo piensa como música. O sea, música, poesía, el ajedrez, son matemáticas. Así lo está pensando él. Por eso tiene que componerlo. ¿Cómo compone él? A ver. Menciona que cualquier obra artística, digamos, tiene que justo aspirar a la belleza, ¿no? ¿Qué nos dice qué es la belleza? Bueno, también conocemos un poco difíciles, ¿no? Dice la exaltación gozosa del alma, pero no el alma como el alma como lo podemos pensar más bien como un espíritu, porque él está pensando un poco desde la filosofía, desde la historia de la filosofía. Él estudió a los clásicos desde niño, es en ciertas partes bastante también espinosista, está pensando el alma como un todo, como parte de un todo, no como un alma cristiana, digamos, ¿no? Sino como parte de todo. En ese sentido podríamos retomar un término también de él y lo pensaría como una pulsación pendular mental. Del otro lado es la verdad, o sea, esta satisfacción del intelecto. Digamos, esos podrían ser los dos componentes principales de una composición, de cualquier tipo de composición, repito, sea musical, sea poética, etc. ¿Qué le va a dar un impulso de impacto? Que sea como un versus, lograr componer a partir de esos dos elementos. Digo, ambos elementos están compuestos de muchos otros, digamos, por ejemplo, la cuestión del intelecto, pues que tenga una duración breve. Dice él, lo escribe literalmente como de arrancar el alma, y entonces al ponerlos uno en contra del otro y lograr hacerlo de manera adecuada, bueno, se conseguirá esta exaltación total del alma, ¿no? Más o menos así lo hace, y entonces comienza a describir su poema. Dice, yo intenté en El Cuervo impactar a la crítica y al público en general. Dice, entonces, habiendo definido eso, pensé, bueno,
la atención de las personas, aproximadamente creo que de verdadera atención no pueden tener más de 10 minutos. Dice, entonces voy a pensar una extensión más o menos de unas 100 líneas para que no sobrepase este tiempo. El poema tiene 110 o 111 líneas. Habiendo definido también eso, a quién está dirigido, lo voy a hacer desde un impulso del alma que va a ser en ese sentido, como bien dijo Gibran, la melancolía. Habiendo definido eso, bueno, ahora cómo voy a captar la atención de las personas con la repetición, o sea, con el estribillo. Y digo justamente, o sea, pero no rimando una palabra muy sencilla con otra, sino a través de esta exaltación del alma, a través de la melancolía, con una repetición de una palabra terrible como Nevermore, como Campbell, ¿no? Ahí sí también, otra vez de las traducciones, sí es muy distinto leerlo en inglés que leerlo en castellano o en francés, seguramente en cualquier otra lengua. Entonces, bueno, yo dejaría hasta ahí. Ese era un poco más el tema que yo traía, cómo componer y hacerlo desde el mismo autor, que en muchas ocasiones, bueno, un mismo autor le cuesta mucho trabajo hablar de su obra y dice, bueno, yo compongo así, y repito, ¿no? Ya para terminar, justamente eso no quiere decir que sea un formulismo. Si lo hacemos, no sé si nos agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias a nuestros invitados.